Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de victimología. Quiero desearles a todos un feliz año, que este año pues esté lleno de prosperidad, de principalmente salud y que todas las metas que se han trazado pues puedan cumplirlas, tengan mucho éxito en su familia, en su trabajo. Hola Dayana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, perfecto, fíjate. Antes de comenzar la clase de hoy, vamos a conversar un ratico sobre la primera actividad, sobre el juicio a Jesús. Pero yo debo hacer una reflexión respecto a esa actividad porque hay compañeros, sobre todo estas dos actividades que se mandaron en el mes de diciembre. Hay compañeros, alumnos que han cargado videos que no son auténticos, que no son de su autoría y fíjate que ha presentado un video, un alumno presentó un video de casi 2 horas y media, pero se trata de un predicador del Evangelio. No tiene absolutamente nada que ver con la autoría del trabajo de él y para rematar, pues como dice por allí, no, ni siquiera fue él que preparó el video porque las características físicas del alumno son totalmente diferentes a la de ese video. No solamente él, sino hay otros dos alumnos que hicieron esa actividad y por supuesto que tienen 0-1. No acostumbro a hacer evaluaciones, pero sí quiero hacer ese llamado de atención. Igual sucedió con la segunda actividad, que es el análisis del caso. Cuando uno pide un análisis, pues por lo menos debe explicar las razones por las cuales a usted lo lleva a esa conclusión, ¿no? Allí en el caso se presenta una situación de un suceso y ustedes deben identificar en presencia de qué tipo penal pues nos encontramos. Estos alumnos pues han presentado, en particular 3 alumnos, las mismas características, el mismo análisis, un análisis de 2 líneas nada más, no de 2 páginas, de 2 líneas. Entonces, pues verdaderamente, pues es muy pobre lo que allí hay que evaluar. Hago ese llamado de atención, muchachos, porque ya nosotros ya estamos y lo digo con respeto, ¿no? De verdad es un llamado de atención para que fortalezcan sus capacidades académicas. La plataforma aún está abierta para que hagan la corrección correspondiente para aquellos alumnos y pueden inclusive sustituir esas actividades si van a ver, porque ninguno de los que están conectados ahorita pues son ustedes, pues vamos a hacer referencia a eso. Denis, en la primera actividad, no sé si notó allí, porque vi solamente su exposición, pero no vi el ensayo. Entonces, no sé si te confundiste allí, Denis, sobre la primera actividad. Y la segunda, Doctor, le escucho, Denis. sí, lo que pasa es que yo sí tengo, lo que pasa es que no me quedó claro esa parte en la tarea. Es decir, Ajá. si en el trabajo de la exposición había que subir un ensayo o solamente era el link, es decir, de lo No, que a es ver, el... sí, había Porque que hacer, yo hice la exposición en base a los lineamientos, la exposición tal como es sí, decir, me señor. estudié el caso del juicio de Jesús, Ah, me pareció muy agradable, muy enriquecedor en la parte intelectual porque vemos lo que es la violación al debido proceso, vemos que no se ejecutaron bien lo que son el derecho a la defensa, a la igualdad, muchos derechos que se vulneraron basándolos a la actualidad también, ¿no? Entonces, en este sentido, esa parte no me quedó claro, por eso no lo subí sí, y solamente subí el link. discúlpame que le haga la observación aquí en clase, pero imaginemos que estamos en el aula, pero esto es una aula virtual. Sí, había que hacer o hay que hacer el ensayo. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué tomé la decisión de hacerla de esta manera? Porque hemos visto de que de que el alumno se conforma meramente con copiar lo que consigue en Internet, en Wikipedia. Hay un alumno que copió textualmente lo que está allí en Wikipedia y lo que hizo fue transcribirlo. Entonces, pues allí nosotros notamos que efectivamente pues no hay un gran interés por parte de ese alumno en ampliar sus conocimientos, y por eso se tomó la decisión de hacer un ensayo y exposición donde él va a fortalecer su análisis respecto a este tema.
Y por esa razón, bueno, se tomó esa decisión. La segunda actividad era solamente un análisis, o es un análisis que usted debe hacer sobre ese caso particular. Y ya la tercera actividad va a ser un mapa conceptual relacionado con la clasificación y los tipos de víctimas. Ese va a ser un trabajo que ustedes van a hacer. Y el cuarto, vamos a hacer nuevamente una exposición donde usted, el alumno, va a analizar en el contexto de su comunidad la presencia allí de las víctimas vulnerables y por supuesto su opinión, qué aporte tiene usted de cómo pueda mejorarse esa situación. Yo en clases anteriores les decía a ustedes, a mi juicio, un aporte que podría presentarse en el mejoramiento de las condiciones de, donde proliferan los tipos delictuales en las zonas populares. No sé, Denis, en Ecuador estoy seguro que así lo hacen las autoridades, la profilaxia social, abordan un espacio en particular, pero se llevan políticas gubernamentales dirigidas principalmente a atender esa comunidad y se hacen acompañar de médicos, se hacen acompañar inclusive de abogados, se hacen acompañar de odontólogos, se hacen acompañar de un grupo multidisciplinario allí para atender la comunidad. Pero nosotros sabemos que efectivamente en gran parte de la comisión del delito existen ciertas enfermedades, ciertas patologías que deben ser valoradas por un médico, por un profesional de la medicina. Y si pudiera tratarse, muchachos, si pudiera tratarse, sobre todo en los casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que es digamos, el más frecuente de los tipos penales que existen no solamente en las zonas populares, sino en la comunidad en general, si pudiera tratarse, aportarse médicamente un medicamento para calmar la tensión, la testosterona, no sé, allí el médico pues va a evaluar, eso pudiera influenciar enormemente en la disminución de los tipos penales, por supuesto, la educación, por supuesto, la recreación, debe también, desde el punto de vista de gobierno, apoyar a esas zonas populares para que puedan desprenderse, separarse del delito y realizar otros tipos de actividades de forma más productiva. Entonces, esa cuarta actividad va a estar enfocada en ese tema. Ya mañana, Dios mediante, pues vamos a cargar esas dos actividades y van a tener hasta finales de este mes para poder realizar esa actividad. Perfecto. Entonces, Por una pregunta. dígame, Dani. Sí, en relación a eso todavía puedo subirle porque yo Sí, sí tengo el tiempo. claro. Sí, Sí tengo el Denis. no, no, no comprendí esa parte, por eso no No, lo no, ubiqué. no se preocupe, Denis. No, claro, la plataforma está abierta, va a estar abierta hasta finales, hasta el 30 de enero. La vamos a tener abierta para que usted haga la corrección. Y igual aquellos alumnos que presentaron esas actividades con esas características, háganlo. Mire, de verdad, Denis y Dayana que están conectados ahorita, lo digo con respeto, de verdad. Pero no puede ser posible que carguen un video. Es como que usted se meta en la plataforma de YouTube y vio allí un predicador evangélico, de paso, con la escenografía de la iglesia, ¿no? Y entonces usted lo sube el link para que yo lo observe. 2 horas y media ese predicador. Y bueno, pues hablaba de los temas de Dios, cosas que uno respeta, pero no fue lo que se le había pedido. Eh, bueno, comenzando la clase de hoy, tomando la palabra de Denis, Denis nos hablaba de ese proceso a Jesús, ¿no? Fíjate lo interesante que resultó haber analizado este tema desde el punto de vista jurídico, porque si nosotros lo traspolamos, lo llevamos a la actualidad, nosotros sabemos ahorita que hay un debido proceso que también existía en aquel momento, evidentemente con otras características, la hora en que se realizaba el juicio, qué autoridades tenían que hacer la aprehensión, qué delitos eran imputados y por supuesto la defensa de Jesús era un miembro del Sanedrín. Entonces uno decía o se preguntaba qué parcialidad podía tener el abogado defensor o quien ejercía la defensa de Jesús en el momento que era procesado principalmente en el Sanedrín por el delito de blasfemia y luego presentado ante las autoridades romanas por los delitos políticos que se le atribuían en ese momento. Y ciertamente, pues allí hubo una violación flagrante del debido proceso, pero yo quisiera
escuchar su opinión, Denis, respecto a ese tema en particular. ¿Qué observó usted allí que le llamó la atención, que pudo, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la víctima como tal? Yo diría que Jesús viene siendo una de las primeras víctimas del sistema de justicia. A fin de cuentas, pues estaba ya escrito, ya en las escrituras estaba así, tenía que suceder así, para poder pues completar lo que allí en las escrituras bíblicas pues se desarrollaba. Te escucho, Dele. Sí, doctor. Bueno, dentro de los temas controversiales que más me llamaron la atención fue lo que es la parte de la jurisdicción y competencia. Ujú. Eso es una de las partes principales, ya que primero Jesús es presentado y posterior se dirige a donde, ¿cómo es? Donde otro jugador. Entonces, estoy buscando el documento justamente para guiarme de la tarea como tal. Entonces, al momento en que él se va a donde el otro jugador, él le dice que no tiene la competencia como tal para poder resolver el conflicto, ya que supuestamente Herodes, él, Herodes. Herodes, ya que supuestamente él no era el competente en razón al delito que había cometido. ¿Sí? Y la pena que a él se le iba, en este caso, a imponer, no era correspondiente a la legislación que ellos manejaban en ese caso. Entonces, sucede que posterior a esto, él lo devuelve con una vestimenta blanca, lo trata de loco a Jesús y lo devuelve otra vez para que tenga conocimiento de la causa. En este caso sería Poncio Pilatos. Ujú. Ya, eso fue una de las partes en el cual me llamó la atención. Sí, Ahora, porque cuando le llevan a Herodes, Herodes dice, mira, es como cuando en la actualidad nosotros tenemos una competencia, que lo que llamamos la jurisdicción. Cada tribunal tiene una jurisdicción en un espacio geográfico, hay competencia por la materia, por el territorio, Herodes dice, bueno, pero este delito no ocurrió aquí en mi espacio, y entonces lo envió allá a la primera autoridad del Estado, por decirlo de alguna manera, que era Poncio Pilato, pero él necesitaba que el Sanedrín lo condenara primero por el delito que el Sanedrín era procesado allí, que era blasfemia. Ajá, te escucho. ya, otra de las partes que me interesó muchísimo fue cómo debían ejecutarse los procesos, es decir, bajo los principios de diurnidad, lo que es Ujú. publicidad y las garantías que tenía toda persona en la audiencia. Es decir, en la diurnidad, que todos los procesos tenían que hacerse en lo De que día. es en el día como tal. Y dentro del caso del juicio Jesús, podemos observar que dentro de la propia Biblia, la propia historia relata de que él fue, en este caso, tuvo un proceso en la noche, es decir, lo que es el proceso como tal, en la parte de la publicidad, no fue un evento que se realizó en una plaza, como decía la propia legislación de ellos, sino que fue en la casa de uno de los miembros del Sanedrín, que en este caso era, me acuerdo el nombre se me va el nombre, se me va el nombre de los dos que estaban del Caifás. Sanedrín. Exactamente. Entonces como tal, como usted decía, Poncio Pilatos necesitaba prácticamente de elementos probatorios en el cual se identifique de que plenamente haya la existencia de la comisión del delito como tal, por el cual fue sentenciado. Bien. Entonces, en ese sentido, sucede que Caifás y el otro acompañante de él, que en este caso era el primo, creo que era Caifás, Anás. Ujú. Entonces, como tal, sucede de que a él ya le condenan en una serie de preguntas que le hacen a él. Y Jesús muy acertadamente en una de estas partes le responde. Me acuerdo que él indica que Poncio Pilatos le hace una pregunta que él tenía prácticamente la libertad de él, o en este caso también poderlo sentenciar. Y Jesús prácticamente le dice que él no tiene el poder, sino si este poder no es venido desde lo alto. Sí, entonces aquí también podemos observar de que Jesús prácticamente
fue sentenciado 2 veces por la misma causa. Sí, Es decir, porque hay que tomar en consideración que en primera instancia Jesús es puesto a la palestra del conocimiento de Poncio Pilato, y Poncio Pilato le dice que él no tiene por qué acusarle a él porque no ha cometido ningún delito ajá, como tal. Y en segundo, y luego lo pasa a lo que es Herodes, y posterior regresan de Poncio Pilato, en donde ya es presionado, obviamente, por cierta parte de la población, obviamente afinada a Anás y Caifás, y ahí es cuando ya lo sentencian a Jesús. Y él una parte le dice, el pueblo está sentenciado, le dice así prácticamente Poncio Pilato, y ahí es cuando recurre a lo tan novedoso y vistoso en la Biblia, en donde relata Poncio Pilato se lava las manos. sí. Muy bien, Denis, excelente. Fíjate lo importante que ha sido evaluar este proceso a Jesús desde el punto de vista jurídico. Uno siempre lo veía desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista religioso, y no entendía muy bien qué era lo que había ocurrido allí. Simplemente lo azotaron, lo castigaron, lo vejaron y lo llevaron y Doctor, lo crucificaron. Señor, ¿me disculpe que escucha? le interrumpa. No, Creo no, para que, nada. porque me pareció muy bueno, muy bueno, muy excelente. Qué Creo que bueno. este juicio Jesús debería ser implementado en todas las universidades como Sí, un fundamental para el inicio de la vida jurídica o sí. criminológica. Es muy Sí, sí, importante. sí, señor, sí, señor. Opino igual, pero para eso estamos nosotros aquí en esta especialización de aportarles a ustedes la información que vaya a enriquecer sus capacidades. Sandrita, quiero escucharla. Buenos días. Los días sí tiene mucho con la actividad muy regular. Sí, estamos Algo aquí igual. que me sucedió, bueno, pues no había hecho, ni siquiera me había pensado para hacer un análisis de lo que se conoce de la vida y el juicio. Resulta desde su inicio porque tiene una duplicidad de juicios. Está el juicio y el juicio romano. Y una casi que otra visión, porque cada uno es una normativa diferente. Para la ocasión del juicio de Dios, tenemos la diurnidad, la puridad y la piedra de autoridad que fue violado pues, evidentemente. Y pues de la misma manera se encuentran irregularidades en el juicio, en el proceso que no hay. Se nos fue el audio, Sandra. De hecho, se cayó la señal para ella. Ajá, otra vez allí. Te sigo escuchando, Sandrita. ¿Aló? Bueno, no te escucho bien, Sandra. No sé si tienes problemas allí con audio. Cada año se pierde. Sí, que se encuentra una violación muy evidente, aparte que fue un prejuicio, una hostilidad por parte de los judíos y de los romanos, cada uno de ellos violación en sus momentos y eventos. Sí, La dignidad, la publicidad y la falta de defenderse. Y sí. en eso romano, pues de la misma manera. Sí, bueno, Sandra, te escucho muy mal. Mire, muchachos, hay algo que yo quería aportar sobre este tema. Bueno, no, evidentemente no es de mi autoría, ha sido trabajo de investigación. Eh, Cuando ustedes revisen las escrituras bíblicas, y yo voy a ser como predicador ahorita, cuando revisan ustedes, y lo invito a que lo hagan en su casa luego de esta actividad, algo que me llamó poderosamente la atención, porque el Sanedrín necesitaba condenar a Jesús para poder llevarlo allá al espacio de Poncio Pilato, a la autoridad de Poncio Pilato, porque era el único que podía condenarlo a la crucifixión, el único que podía condenarlo a muerte. Pero cuando ustedes revisan en San Lucas, en las escrituras de San Lucas 22, 70, 71 específicamente, les repito, San Lucas 22, 70, 71, puede ver que haya una variación en las Biblias católicas y cristianas, pero básicamente en esencia, y le voy a leer textualmente lo que dice que cuando se produce ese interrogatorio de Caifás y Anás, le preguntan a Jesús, todos los del Sanedrín le preguntan,
Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Le preguntan las personas que componían en ese momento, que conformaban el Sanedrín, y Jesús le dijo, ustedes son los que los dicen. Es decir, Jesús no admitió, Jesús responde de una manera negativa, a, confrontando la pregunta que le hacen, y Jesús les dice a las personas que le interrogan sobre si Él es el Hijo de Dios, y Él le dice, ustedes son los que los dicen. Luego, dicen los de miembros de Caifás, se preguntan a sí mismos y al público o a las personas que estaban allí, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos hemos oído de su boca. Es decir, ocurre allí una simulación de una admisión. Y fíjate que eso nos lleva a comprender que desde el mismo momento es un proceso viciado de nulidad desde el punto de vista procesal, del punto de vista probatorio, y allí les invito a que revisen la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué significa esto? Las pruebas obtenidas de manera ilícita, de manera ilegal, producen un efecto dominó en la secuencia del proceso, y las demás actuaciones que se hagan conforme a esa prueba son nulas, nulas de nulidad. Y si nosotros consideramos de que allí no ocurrió una admisión de Jesús, sino que el Sanedrín hace ver que él ha aceptado ser el Hijo de Dios, y por consiguiente haber aceptado, haber incurrido en el delito de blasfemia, que era necesariamente la obligación del Sanedrín para condenarlo y poder llevarlo a la autoridad de Poncio Pilato, pues allí nos encontramos entonces con una debilidad fundamental del proceso a Jesús, que hubiese acarreado en consecuencia en la actualidad, pues de manera inmediata ponerlo en libertad. Pero eso no era lo que debía ocurrir. Lo que debía ocurrir fue lo que sucedió para poder recibir la salvación nosotros, los seres humanos, pues conforme a las escrituras, conforme a las escrituras bíblicas. Y les invito a revisar, muchachos, Denis, Sandra, que están conectados ahorita, y a las personas que nos ven en diferido, ubicar allí la teoría del fruto del árbol envenenado. Ese fruto viene siendo esa prueba, la admisión o esa supuesta admisión de Jesús, que no ocurrió como tal, conforme a lo que le expliqué ahorita, y luego las demás consecuencias de ese acto pues están viciados de nulidad, y de allí en lo sucesivo la presencia ante Herodes, la presencia ante Poncio Pilato, luego los delitos que se le eran imputados desde el punto de vista político, sedación y entre otros tipos de delitos allí, desde el punto de vista político, que lo llevaron a la crucifixión. Perfecto, Denis. Sí, doctor. Bueno, no sé si tenga un poquito de tiempo para escuchar. Sí, eh, tranquilo. Mira, quería acerca hablar de de la... este tema hoy, Denis. Venía con la materia preparada para hoy, pero quería hablar de este tema porque verdaderamente a mí me resulta gratificante, enriquecedor desde el punto de vista académico, conocer el proceso del juicio de Jesús. Nosotros los especialistas en derecho, los abogados penalistas, ustedes los criminólogos, debemos conocer. Imagínate, hace 2000 años la historia de Jesús es sabroso, para no decir otra palabra, alimenta las capacidades académicas que nosotros podamos tener sobre este tema. Que muy pocos, le confieso, muy pocos, inclusive abogados, muy pocos conocen el tema. Daniel, escucha. Sí, doctor. Como le decía, muy importante este tema, y en relación a esto, muy enriquecedor. Nos llena mucho a nosotros en la parte jurídica. Estoy también egresado de Derecho, Qué bueno. a tesis para abogado, y nos llena de nos conforta mucho este tema como tal. Sí, y me trae a colación esta situación en un caso muy puntual, victimológico, es decir, conozco de un caso en el cual prácticamente la persona que vendría a ser victimario como tal se ha convertido en víctima. Entonces, quería hacer una colación a esto en base a unos documentos, por ejemplo, una adulteración de documentos públicos que resulta ser de que han sido supuestamente manipulados por el victimario, pero no se logró comprobar su materialidad como tal. Y más sin embargo, estos documentos fueron llevados a fiscalía,
que se encuentran bajo reserva y fueron utilizados por otras personas. Es decir, el victimario pasó a ser la víctima como tal. Y ahí es donde entra la teoría que usted indica, la teoría del fruto del árbol envenenado como tal. Sandrita, para finalizar el tema. No sé si me escuchan. Bueno, les invito a que revisen esa escritura bíblica, muchachos. Resulta muy interesante porque Jesús nunca admitió dentro del proceso judicial ser el Hijo de Dios. Sabía él. De hecho, eso ocurre porque Jesús constituía un peligro para lo que era, lo que era la cúpula religiosa de aquel momento, pues. Eh, Atraía personas, conformaba grupos de personas, era adorado por las personas en aquel momento y pues constituía un peligro inminente para esa cúpula religiosa y había que sacarlo del paso, señor. Sí, y esto de aquí también se dio, esa parte de ahí, recuerdo que claramente indica de que habían novedades de situaciones de corrupción de Anás y Caifás, y Sí. por ese lado comenzó la situación de la persecución a Jesús para sentenciarlo a muerte. Sí, señor, así es. Así es. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de las teorías que describen la victimización. Y la primera de ellas tenemos la teoría del estilo de vida. Estas teorías nos permiten identificar, así como nosotros veíamos en clases anteriores, del intercrimen, es decir, camino del delito o camino del victimario, también existe el camino de la víctima. Y estas teorías nos permiten conocer el por qué el sujeto pasivo acude al delito, cuáles son las circunstancias que, según estas teorías, puede un determinado sujeto ser objeto de un delito, ser víctima de un delito. Y esta primera en particular nos habla de factores exógenos y endógenos y depende en gran medida del estilo de vida de la persona. Sabemos nosotros que aquellas personas que tienen estilo de vida egocéntricos, personas que de alguna otra manera exponen sus bienes, exponen, como yo le explicaba a ustedes en la anterior clase, exponen los relojes, las cadenas, pues evidentemente este tipo de sujetos pues son vulnerables, son una presa fácil, por decirlo de alguna manera, o son un objetivo para el delincuente y hacerse de los objetos de valor de este individuo. Inclusive en las urbanizaciones donde hay casas, por decirlo de alguna otra manera, que muestran las capacidades económicas que puedan tener los individuos que allí habitan, pues hay ciertos sujetos que realizan actividades, inclusive de análisis, de investigación, para conocer cuál es el estilo de vida de estas personas y ser sometidos inclusive a secuestros, a extorsiones, que son las características típicas para este tipo de individuos y este tipo de delitos, inclusive la actividad empresarial, la actividad comercial. Entonces, esta primera teoría se refiere a la teoría del estilo de vida. La segunda se refiere a las actividades cotidianas y estas actividades cotidianas nos explica en tiempo y espacio, no es igual aquellos sujetos que salen por obligaciones de trabajo a las 4:30, 5:30 de la mañana, a aquellas personas que ya salen a trabajar ya en horas, en las primeras horas del día, cuando el día está claro. Evidentemente aquellos que tienen una jornada nocturna, pues existe un riesgo mucho más alto, existe un riesgo bastante propenso, son propensas estas personas a ser objetos del delito y por supuesto pues constituirse víctimas. Tenemos igual esta tercera teoría, que es la de oportunidad o de modelo holandés. Esta teoría une las dos anteriores que tiene que ver con el estilo de vida y con la cotidianidad. Evidentemente, esta teoría nos explica de que ese sujeto pasivo del delito, quien se constituye como víctima en un delito en particular, tiene que ver con la forma como él vive y los espacios geográficos que él normalmente pues se hace presente o tiene presencia. Ocurre mucho en las zonas de fiestas, en las zonas discotecas, por decirlo de alguna manera. Hay sujetos que se presentan allí con vehículos de alta gama,
en horas de la madrugada, pero van a sectores populares y evidentemente pues, se constituyen como una presa muy fácil para la comisión de hecho punible. Y la tercera teoría nos hace se llama el uso legitimador de la víctima. Y fíjate que estoy seguro que en algún momento ustedes habrán escuchado cuando el sujeto, el sujeto activo del delito justifica su agresión y dice, bueno, pero es que él tiene dinero para compensar lo que le hemos quitado, a él le sobra el dinero. Entonces ahí se produce como una especie de estigmatización de la víctima en el sujeto activo de ese delito, en el agresor, en el victimario, y justifica su agresión haciendo ver de que este sujeto a quien le ha quitado, a quien le ha hurtado, a quien le ha robado, a quien ha extorsionado, justifica esa agresión manifestándola de que este sujeto pues tiene recursos económicos donde pudiera solventar cualquier afectación que se le haga. Eso respecto a estas teorías. Ahora, el proceso de victimización, nosotros lo vamos a revisar desde el momento, o mejor dicho, el proceso de victimización implica desde el momento de que se constituye un sujeto como víctima, como sujeto pasivo de un delito, hasta el momento de que es separado, en el momento de que, desde el punto de vista patrimonial, se le es recompensado el daño que ha sufrido, o desde el punto de vista psicológico, él se libera de esa digamos, de ese sentido o esa preocupación que siente. Sabemos muy bien que la víctima sufre un daño psicológico por la agresión que ha sufrido. En el caso de aquellas personas que son robadas, que son golpeadas, pues evidentemente genera en ellos un trauma que evidentemente le causa una afectación desde el punto de vista psicológico. De hecho, más adelante vamos a revisar el síndrome de Estocolmo y el síndrome de Lima, cómo ocurre esa afectación desde el punto de vista psicológico, ese daño que hace el sujeto activo del delito, esa agresión que procura sobre la víctima. Y entonces allí nos encontramos que ese proceso de victimización se presenta desde el mismo momento en que este sujeto es víctima de un delito hasta el momento que se le es recompensado desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista psicológico, él se ha liberado de esa afectación. Y entonces nos encontramos que esos tipos de victimización o ese proceso de victimización se ha clasificado en una victimización primaria, una victimización secundaria y una victimización terciaria. Esa victimización primaria necesariamente es la que sufre el sujeto pasivo del delito por la agresión directa de su victimario. Por ejemplo, en el caso de robo, en el caso de un hurto, en el caso de unas agresiones físicas, en las fases de victimización, pues nosotros encontramos tres fases importantes, una primaria, secundaria y terciaria, como les decía hace un momento, y esa fase de victimización primaria pues tiene que ver con la afectación directa que sufre el sujeto pasivo del delito, con la afectación directa que sufre la víctima, mientras que esa afectación o esa victimización secundaria tiene que ver con aquella afectación que produce la víctima, pero ya no por su victimario, sino por el propio sistema. Por ejemplo, cuando la víctima es sometida a un nuevo interrogatorio, pues le hace revivir qué es lo que él ha sufrido, cuál ha sido su afectación, cuál ha sido su compromiso patrimonial o qué ha comprometido del punto de vista patrimonial, del punto de vista afectivo. Entonces, revivir nuevamente esos aspectos, pues hace que se convierta nuevamente en víctima y los doctrinarios refieren de que este tipo de victimización, pues constituye uno de los más difíciles de tratar, inclusive tiene aspectos negativos. En muchos casos, por ejemplo, en los casos de violaciones, de actos lascivos, los padres, cuando se tratan de niños, niñas, adolescentes, de víctimas especialmente vulnerables, tratan de ocultar cierta información porque desde el punto de vista social ocurre una estigmatización, ocurre un señalamiento, la convierte nuevamente en una víctima y hay algunos dentro de la comunidad que incluso llegan a señalar que ha sido o esa situación antijurídica, ese tipo delictual, pues ha sido provocado por la propia víctima, ¿no? Ocurre mucho con las muchachas por su forma de vestir
Ok, vamos, ya nos cargaron aquí las láminas. Ok, aquí tenemos victimización secundaria. Entonces, ocurre sobre todo con las muchachas, su manera de vestir, hay señalamientos de la sociedad que ha propiciado, la muchacha ha propiciado que ocurra un delito particular en contra de ella, en el caso de violaciones o de actos lascivos, cosa que nosotros, o en lo particular mi persona, rechaza de manera absoluta porque cada quien tiene la libertad de vestirse, de usar a su libre albedrío lo que mejor le convenga o como se sienta mejor. Entonces, eso es lo que quería explicarle ahorita de la victimización primaria y la victimización secundaria. Mientras que la victimización terciaria o de tercera categoría, aquí nos encontramos que la víctima no solamente es quien ha recibido la agresión, sino inclusive el propio agresor es sometido también a un proceso de victimización y tiene que ver mucho con el proceso judicial, las demoras, la denegación de justicia, la violación al debido proceso, el sometimiento al escarnio público de este sujeto, lo convierte también en víctima. Inclusive las personas que forman parte del círculo familiar, tanto de la víctima como del victimario, pues son sometidos al escarnio público, son víctimas del señalamiento de la sociedad. Hemos visto muchas, por ejemplo, en los casos de narcotráfico, no, mire, tienen esos bienes porque el hijo se dedica a esto, o en el caso de la víctima, como le dije, se hacen señalamientos rigurosos, inclusive hasta fuera del lugar, respecto a los padres de las niñas, de los niños, de los adolescentes, se hacen cuestionamientos importantes donde se pregunta a la sociedad si ha sido responsabilidad de la forma como se ha criado o como se le ha dado educación a estos jóvenes, a estos adolescentes, y que de alguna otra manera pues los compromete desde el punto de vista delictual. Eso respecto al proceso de victimización. Y rápidamente le comento, muchachos, ya para concluir la clase de hoy, de estos dos síndromes, de estos dos, digamos, situaciones patológicas que ocurren en la víctima. Recordemos que la victimología se encarga de estudiar del cómo el sujeto pasivo del delito entra al hecho delictual, al hecho antijurídico, y, por supuesto, cómo se estudia, cómo debe estudiarse la víctima para evitar, en consecuencia, que ocurran nuevos hechos punibles. Y aquí nos lleva al síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, muchachos, si ustedes, estoy seguro que lo han escuchado, tiene que ver mucho con ese afecto que de alguna u otra manera siente el sujeto pasivo del delito, en especial de los delitos de secuestro, frente a su agresor. ¿Y por qué se le llamó síndrome de Estocolmo? Porque ocurrió en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, en los años 70, 75. Allí ocurrió un robo en una entidad bancaria, hubo un secuestro del personal y el público que se encontraba en el banco, y ocurrió una afectación del punto de vista, o un afecto del punto de vista sentimental de las víctimas hacia sus agresores. Había una compasión de las víctimas hacia sus agresores, había una especie de enamoramiento, por decirlo de alguna forma. Inclusive llegaban a justificar que lo que estaban haciendo pues era lo correcto. Hay un dato en particular que yo quiero hacer mención antes que se nos venza la hora allí. Ocurrió en Estados Unidos. eh, allí ocurre una situación con una joven de nombre Patricia Hears. Pueden ubicarlo en internet, hija de una persona acaudalada, de mucha fortuna en Estados Unidos en la década de los 80 y de los 90, de nombre William Randolph. Era el padre de esta joven que fue secuestrada y terminó sufriendo este síndrome, y luego de su liberación, 2 meses después, formó parte del grupo que la secuestró. Era un grupo organizado que se dedicaba al robo, al asalto de los bancos, y cuando fue capturada, la defensa argumentaba de que ella había sufrido el síndrome de Estocolmo y que por consiguiente pues era inimputable. Cuando ustedes revisen el resultado de ese proceso, se van a dar cuenta que el tribunal no admitió como
causal de inimputabilidad esa justificación del síndrome de Estocolmo, porque al final de cuentas ella tenía libre albedrío, no tenía ninguna incapacidad desde el punto de vista mental, y tenía la libertad en todo caso de decidir si participaba o no en la comisión de hechos punibles. Entonces resulta interesante cómo la defensa pretendió justificar la acción de esta muchacha que primeramente había sido secuestrada por este grupo organizado. eh, Se llamaba específicamente Ejército de Vanguardia de Liberación de Izquierda, así era el nombre que recibía este grupo organizado que se encargaba o tenía como modus operandi el asalto a la entidad bancaria en Estados Unidos, secuestra a esta muchacha, ella sufre este síndrome de Estocolmo, termina enamorada de uno de estos secuestradores y luego 2 meses después de que es liberada forma parte de este grupo e inclusive participa en los asaltos a estas entidades bancarias. Pero así como nosotros veíamos el intercrimen, que era el camino del delincuente, la comisión del delito, y luego veíamos en contraposición a ese camino del delincuente, el camino de la víctima que participaba en ese hecho punible, tenemos el síndrome de Lima. Y el síndrome de Lima, muchachos, no es otra cosa, sino el enamoramiento que se produce del victimario hacia la víctima, la compasión que existe del victimario hacia la víctima, y este nombre se debe principalmente en la década de los 90 con el secuestro y el atentado que ocurre en la Embajada de Japón en Perú, específicamente en Lima. Allí existe una especie de enamoramiento por el tiempo que pasa, casi recuerdo yo, 7 meses, 8 meses allí esa situación ilícita, esa situación irregular y que luego pues ya sabemos nosotros cuál fue el desenlace afortunadamente. Eh, pero allí nace ese síndrome que considero yo que es importante que ustedes desde el punto de vista académico pues conozcan, cómo desde el punto de vista psicológico existe una afectación importante. De hecho, los psicólogos refieren de que las víctimas tienen pensamientos recurrentes y aun cuando haya ya pasado cierto tiempo, esos pensamientos recurrentes sobre la agresión física o psicológica o patrimonial que haya sufrido la víctima, pues le hace inclusive revivir internamente estar sufriendo ese hecho. Lo hace sudar, temperaturas en su cuerpo, sensación de miedo, inclusive hasta pensar en la muerte o en el suicidio. Entonces, esto, desde el punto de vista psicológico, pues verdaderamente se ha evaluado, se ha revisado para conocer realmente cuál es el sufrimiento o qué afectaciones produce un delito en la víctima y llevar en todo caso a evaluar su situación, qué provocó la comisión de ese hecho punible sobre ese sujeto y por supuesto la victimología junto con otras ciencias como la sociología, la criminología y la criminalística, entre otras, se forma un grupo multidisciplinario a los fines de evitar en consecuencia la comisión de hechos punibles y por supuesto recomendar a las autoridades de manera de que influyan en la sociedad, influyan en el individuo, en la persona de a pie, para que esté precavido en evitar ser víctima de un delito en particular, a través de ese análisis y a través de esa investigación. Hay otro tema que también resulta interesante, que es el síndrome de la mujer maltratada. Quería conversarlo hoy en clase. Nos queda unos 5 minuticos, muchachos. Y y esto tiene que ver con una investigación que realizó una psicóloga en Estados Unidos, Leonore Walker, y ella precisa 3 aspectos, un círculo vicioso allí que se forma en el centro, en el núcleo de la familia, sobre la agresión que sufre la mujer por parte de la persona que convive con él. Y principalmente habla de 3 aspectos fundamentales. Una tensión, evidentemente esta tensión ocurre por las agresiones físicas, por los insultos, que la mujer trata de controlar, de pensar de que estas agresiones ocurren o es normal que ocurren, que forma parte del reclamo que el marido o el esposo le hace. Pero cuando ya se sale de control, entonces nos encontramos con un incidente violento agudo y es donde ya se presentan los golpes, ya se presentan las agresiones físicas, el riesgo de muerte inclusive. Pero viene un tercer punto, como lo refiere la psicóloga, la doctora, que tiene que ver con un proceso de arrepentimiento.
Y fíjate que esto ha sido un análisis en estadísticas que ha llevado a comprender que efectivamente este círculo vicioso existe dentro de la violencia de género, porque en el tercer punto ocurre un arrepentimiento, un nuevo enamoramiento por parte del agresor, donde le pide perdón, donde le lleva flores, regalos, y cree, dice la doctora, cree el sujeto agresor, pues verdaderamente estar arrepentido, que no debió ocurrir ese incidente y la mujer o la esposa o la concubina pues como por tratar de consolidar su familia, pues viene el perdón, piensan que no va a ocurrir nuevamente y al contrario, va aumentando de nivel las agresiones. Cuando ocurre ese perdón, cuando se deja pasar, va aumentando de nivel. Entonces los especialistas refieren de que en este tipo de situaciones, cuando se trata de un síndrome de la mujer maltratada, evidentemente desde el punto de vista psicológico hay una afectación grave hacia la mujer, pero la mujer tiene una característica fundamental que es la consolidación de la familia, es su esencia natural. Y al pretender consolidarla a su familia, pues viene el perdón hacia su agresor. Entonces, por eso al inicio de clases yo le decía a ustedes que, en mi opinión, un aporte, y ustedes lo van a hacer en su exposición en esta cuarta actividad, un aporte que debe hacerse a la sociedad es la participación de los médicos psicológicos y psiquiatras que evalúen a las personas, no solamente en las zonas populares, sino en la comunidad, inclusive recetar, referir medicamentos para el uso de estas personas que pueden tener alguna alteración desde el punto de vista psicológico y estoy seguro que la disminución de los hechos punibles se va a notar. Estoy seguro que eso va a ocurrir. Muchachos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Gracias por participar, por estar conectados. Mañana o el lunes les voy a presentar las actividades que hacen falta para que ustedes las puedan desarrollar. No sé si tienen alguna opinión ya en estos dos últimos minutos, estos 5 minutos que nos quedan. Sandra, no sé si quieres aportar algo. O Denis. Bueno, Ajá. quería Sandra. disculpar mucho, pero en función del tema, la parte de quería hacer que han ido las redes sociales en un tipo de víctimas, por ejemplo, personas que están en sus casas, que han fotografiados bienes o lujos, vehículos, etc. Ha sido una de las grandes influencias que han ido negativas sobre la exposición tiene patrimonial de su persona ante las redes sociales. Bueno, la escucho un poco mal, Sandra, honestamente. No le logro, se escucha con mucha distorsión, está un poco distorsionado allí el comentario, pero bueno, en todo caso, gracias por participar, Denis. No sé si quiere agregar algo. Sí, doctor. La última parte en la cual usted indicaba acerca de los síndromes. Me traigo una pregunta en sí, del camino del victimario, el intercriminis como tal, y el camino de la víctima, ¿verdad? Entonces, aquí usted se pronunciaba en base al síndrome de Estocolmo y al síndrome de Lima. Ajá. Tienen relación, una para el camino o de las facetas que en este caso realiza el victimario y el papel de la víctima como tal, el otro. Como es. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si en este caso se encontraría conjugados o unidos armónicamente los dos síndromes, tanto el de Estocolmo como el de Lima? Es una muy Bueno, buena pregunta. allí yo creo que sería una luna de miel, Denis. Este, sería una luna de miel. De hecho, fíjate, eh, no recuerdo el nombre ahorita, lo voy a investigar para la próxima clase. Hay algún Sé que caso. hubo un secuestro, claro, mire, fíjate, sé que hubo un secuestro en Venezuela de una muchacha por grupos irregulares, de guerrillas, para no hacer referencia a ninguno de ellos. Y se sabe que en la actualidad forma parte ella de esa guerrilla porque terminó siendo pareja de uno de los comandantes de esas fuerzas irregulares. Entonces, pues allí está, como le digo, pues ya se conjugan esos dos síndromes y pues viene una aceptación, viene un comportamiento adicional que formar parte.
creen en esa ideología, pero eso viene siendo una manipulación. Yo creo que este síndrome de Estocolmo, al final de cuentas, viene siendo una afectación del punto de vista psicológico, a lo mejor por la debilidad mental de la víctima de no comprender su situación real, porque no ha sido educada, no ha sido, su desarrollo no ha sido para participar en ese tipo de situaciones, a menos que así lo haya considerado, que en su psiquis en algún momento haya pensado sobre eso, y de casualidad pues ha sido secuestrada por un grupo de estos y decide pues simplemente considerar que la suerte está de su lado y tomar la decisión de formar parte de este grupo o de grupos irregulares. Bien, le voy a averiguar el nombre de esta persona, no recuerdo ahorita realmente, pero sé una muchacha que fue secuestrada, le repito, y que en la actualidad forma parte de grupos irregulares. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. ¿Me escucho? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos Dios mediante de hoy en 8. Y como les dije, pues las actividades va a ser cargadas el día de mañana para que ustedes las revisen más tardar el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.